Ok, bienvenidos a todos. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Ah, Esta va a ser nuestra primera conversación comunitaria del año 2020-21 con Foothills Alliance. Es una serie de conversaciones que queremos tener durante este año escolar. Y el tema de esta serie de conversaciones va a ser la humildad cultural. Queremos poder expandir sobre ese tema durante este año. Y para iniciar esta serie de conversaciones decidimos que hoy vamos a dialogar sobre maneras de que nosotros mismos podemos mantener nuestra propia salud mental. Sabemos que tenemos muchos desafíos en cuanto a a mantener a nosotros mismos saludables, en cuanto a nuestra salud mental, con todas las cosas que estamos enfrentando hoy en día, no solamente nosotros, sino nuestras familias y quizás nuestros clientes con que trabajamos. Y también queremos definir ese concepto de salud mental de una manera más global y expansiva. Estoy muy emocionada de estar con ustedes hoy y quizás podamos compartir alguna de estas cosas con las personas que tratamos diariamente. Ahora, para empezar, lo que queríamos hacer es hacer dos preguntas, solamente para ver dónde estamos nosotros en cuanto a nuestra propia salud mental. Gretchen va a poner la primera pregunta y pueden contestar y va a ser una forma anónima solamente para ver cómo estamos. Gretchen, si puedes poner la primera pregunta. Ok, entonces la primera pregunta es, durante los últimos 6 meses, ¿cuántas veces has pensado acerca de tu propia salud mental? La primera es casi todos los días, segunda frecuentemente, ocasionalmente o casi nunca. Si pueden ingresar sus respuestas, por favor. Y Gretchen, si puedes poner los resultados. Ok, vemos que sí es algo que, especialmente en vista de todos los desafíos, sí es algo que tenemos en mente. La mitad dijo frecuentemente, la otra mitad ocasionalmente. No es algo que podemos ignorar. Entonces, si podemos ver la segunda pregunta de la encuesta, y Gretchen la va a poner también, la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, durante los últimos 6 meses, ¿cuántas veces has pensado en lo resiliente o capaz de lidiar con el estrés eres? ¿Cuántas veces hemos notado eso? La primera opción es casi todos los días, la segunda opción frecuentemente, la tercera ocasionalmente o la cuarta casi nunca. Si pueden poner sus respuestas, por favor. Y Gretchen nos va a mostrar los resultados. Okay. Más de ocasionalmente. Vamos a hablar mucho acerca de la resiliencia o esa capacidad de poder manejar el estrés en este día. Ojalá que esta discusión nos dé más oportunidades de considerar cómo podemos fortalecer esa cualidad en nosotros mismos. Gracias por participar y antes de seguir, quería también pedirles que por favor, si tienen que hacer un comentario
o si es una discusión, una conversación más que nada, y especialmente como tenemos un grupo tan íntimo esta mañana, sí vamos a hacer una grabación de esta discusión que quisiéramos compartir con nuestros padres u otras personas, y sabemos que en el auditorio tenemos personas que sí trabajan con nuestras familias. So, de veras que queremos tener una conversación. Me gustaría invitar que ustedes compartieran su sabiduría con nosotros. ¿Ok? Así que, primeramente, para poder hablar, ¿cuáles son algunos de los desafíos a nuestra salud mental? Normalmente lo hacemos en el chat room. Pueden escribirlo en el chat, pero si, como somos un grupo pequeño, siéntanse libre a alzar sus manos y no silenciar sus teléfonos, sus micrófonos, o abrir sus micrófonos para que puedan compartir sus ideas con nosotros. ¿Ok? Se lo agradeceríamos. Así que, ¿cuáles son algunos de los desafíos que nosotros vemos acerca de nuestra salud mental o que están impactando nuestra habilidad de manejar nuestro estrés? ¿Cuáles son algunos de esos desafíos que vemos? Y tienen un icon que dice raise your hand, o si quieren abrir sus micrófonos para compartir, o ponerlo en el chat si se sienten más cómodos. ¿Cuáles son algunos de esos desafíos que ustedes ven? En cuanto al COVID, en cuanto a la situación económica, ¿cuáles son algunas cosas que ven con sus familias, con ustedes mismos? La pregunta es, ¿cuáles son algunos de los desafíos que encontramos hoy en día, en el año 2020, en cuanto a nuestra salud mental? ¿Cuáles son las cosas que hacen difícil que nosotros podamos manejar el estrés, nuestras responsabilidades diarias, nuestras interacciones con otras personas? ¿Cuáles son las cosas que se encuentran difícil hoy en día en este año 2020? ¿Okay? Ok. Aquí me dicen que hay una. Sí. Sí, el cambio a las escuelas. Eso es una cosa que nos está impactando mucho como padres, como personas en la comunidad. También nuestros trabajos, algunas cosas que podíamos hacer anteriormente cara a cara, ahora lo tenemos que hacer por medio de otros medios. Yo sé que como terapista tuve que estar haciendo telehealth con mis clientes por 2 meses. Así que eso fue una cosa que nunca había utilizado, esa tecnología. Así que ahora es parte de nuestras vidas, estas llamadas de Zoom, el FaceTime, el Google Meet. Todas esas cosas son cosas para algunos de nosotros que no estamos cómodas en utilizar. Cualquier otros desafíos, cualquier otras cosas que se le hace difícil. Okay. Bueno, vamos a seguir, y si en el futuro quieren compartir algo, por favor, siéntanse libre. Estamos en confianza. Como dije, es un grupo íntimo, así que quisiera dialogar con ustedes. ¿Ok? Ahora, próximamente vamos a hablar acerca de ese concepto de salud mental. Cuando ustedes oyen esta frase, la salud mental,
¿qué es lo que le viene a la mente? ¿Cómo definirían ustedes ese concepto de la salud mental? Muchos han definido la salud mental como la manera de nosotros poder lidiar con cosas estresantes, nuestro funcionamiento en cuanto a ciertas dificultades o desafíos, ansiedades. Ah, so, eso es algo que han compartido algunas personas con nosotros. Ah, ¿Nadie más tiene cualquier idea o qué le viene a la mente? Y antes de seguir, sé que empezamos un poco tarde, pero creo que no me introduje. Yo soy Lucila Beaton, soy una trabajadora social con el distrito número 5. También soy terapista, mi especialización es el trauma. Y por eso estoy muy emocionada en estar con ustedes porque vamos a hablar hoy acerca de cómo poder lidiar con estos desafíos y estas dificultades en nuestra vida ahora que estamos viviendo en el año 2020. ¿Ok? So vamos a seguir. Una definición que tenemos y hemos tenido por varios años es la definición que nos da la Organización Mundial de Salud, the World Health Organization, the WHO. Y esa organización describe o define la salud mental como un estado de bienestar en el que el individuo se da cuenta de sus propias habilidades, puede ah, puede manejar, hacer frente a las tensiones normales de la vida, puede trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Así que eso es la definición que nos da la Organización de Salud Mundial. Y esta es una manera apropiada de definir la salud mental, porque habla acerca de de ser personas actualizadas, productivas y capaces de lidiar con los estreses diarios. Pero esta mañana lo que quiero hacer es analizar una definición un poco más comprensiva acerca de la salud mental. Sobre esta definición es que hemos diseñado esta presentación entera. Y vamos a ver cómo podemos aprender de esta consideración, maneras de poder apoyar nuestra propia salud mental y de los otros con quien trabajamos y con quien interactuamos. So vamos a mirar y ver. Okay. So vemos ya que es una definición un poco más larga, un poco más comprensiva y abarca varias facetas o componentes de la salud mental. Entonces, esta definición dice un estado dinámico de equilibrio interno que permite a los individuos utilizar sus capacidades en armonía con los valores universales de la sociedad, habilidades cognitivas y sociales básicas, la capacidad de reconocer, expresar y modular las propias emociones, así como empatizar con los demás, flexibilidad y capacidad para hacer frente a los eventos adversos de la vida y función en los roles sociales,
y la relación armoniosa entre el cuerpo y la mente representan conceptos importantes de salud mental que contribuyen en diversos grados al estado de equilibrio interno. Esta es una definición que abarca bastante cosas, ¿verdad? Y lo que queremos hacer esta mañana con esta definición es, déjenme dejarla un minuto más, lo que queremos hacer con esta definición es analizarla en sus diferentes partes y ver cómo tener un entendimiento de esta definición nos va a ayudar a balancear nuestras vidas y ojalá que pueda apoyar nuestro propio apoyo, desarrollo emocional y mental. Ya hablamos acerca de que esta definición abarca varias facetas. Entonces, lo que queremos hacer esta mañana es primeramente analizar esas diferentes facetas. Segundamente, ver las varias maneras en cómo podemos incorporar en nuestras propias vidas o mejorar cómo demostrar estas facetas. Y terceramente, consideraremos cómo podemos alcanzar, inculcar o lograr mejorar en nuestros niños o nuestros hijos, con estudiantes o jóvenes con quienes tratamos, cómo podemos mejorar en ellos estas cualidades o que puedan desarrollar estas cosas. Primeramente, como dijimos en el principio, esta definición es una definición de la salud mental un poco más global, un poco más universal, porque habla acerca de valores universales. ¿Y cuáles son estos valores? Primeramente, el respeto, el cuidar de nosotros mismos y otros seres vivientes. Reconocer que todos estamos conectados. Hay una conexión entre las personas. Respetar el medio ambiente. Sabemos que hay muchas cosas ahora mismo que están causando tanto daño en nuestro medio. Los fuegos en California, en el oeste, también el COVID, otras cosas, el clima extremo que estamos viendo ahora mismo recientemente. ¿Cómo podemos respetar ese medio ambiente? Y también respeto por nuestra libertad y las libertades de otros. Así que estos son los valores universales que pensamos que esta definición puede apoyar. Y también habla acerca de un estado dinámico del equilibrio interno. ¿En qué se refiere eso? Bueno, reconoce que en varias etapas de nuestras vidas tenemos que hacer un balance, hacer ajustes en nuestras vidas. Y nosotros sabemos que desde marzo 13, nosotros en marzo 13, que fue un viernes, nosotros que trabajamos en la escuela, le dijimos a nuestros estudiantes, bueno, nos vemos el lunes. ¿Y qué pasa? Después de ese día empezaron las cosas y solamente recientemente, quizás hace una semana, hace 2 semanas, es que nosotros pudimos resumir las clases. Así que dentro de ese tiempo hemos tenido que hacer varios ajustes en cómo nosotros manejamos nuestra vida diaria. Muchos negocios se han cerrado, personas han perdido el empleo, algunos han tenido que lidiar con enfermedades, muchos estreses financieros, así que todos hemos tenido que hacer ajustes en nuestras vidas, pero también solamente por ser un adulto, una persona normal, tenemos varias etapas de desarrollo que todos tenemos que manejar. Por ejemplo, el tiempo de la adolescencia.
cuántos de nosotros tenemos adolescentes en nuestra vida y vemos los cambios que están haciendo ellos ahora mismo. Eso es un tiempo de mucho cambio, mucho ajuste. Y a veces también cuando llegamos a cierta edad, nos casamos, eso es otro ajuste mayor. Cuando vamos a llegar al final de nuestras carreras, estamos mirando mirando a cómo nos vamos a jubilar. Esos son cambios o tiempos en nuestras vidas o etapas que tenemos que hacer algún ajuste, alguna adaptación. Y también, aunque seamos mentalmente sanas, hay ciertas situaciones que nos causan miedo, que nos causan dolor. Entonces, en esas situaciones tenemos que buscar en nuestra propia resiliencia para poder restaurarnos a un estado de equilibrio. La primera cualidad que vamos a considerar hoy es nuestra habilidad de regularnos a nosotros mismos. Y esta cualidad es la capacidad de mantener nuestras emociones en control, de poder resistir en reaccionar impulsivamente, porque a veces cuando reaccionamos de una manera impulsiva puede empeorar la situación. También a veces tenemos que aprender, si estamos tan deprimidos, tan decaídos, buscar maneras de poder alzar nuestro propio ánimo. Y también ser flexibles en cómo reaccionamos o cómo nos comportamos en ciertas situaciones difíciles, ¿verdad? Así que hay algunas recomendaciones y cuando miramos a veces muchas de las recomendaciones que vemos en cuanto a manejar el estrés y mantenernos en este estado de calma, tiene que ver mucho con cuidar nuestro cuerpo físico, el tener sueño adecuado, el poder dormir adecuadamente las horas que necesitamos dormir por noche, el poder alimentarnos de manera nutritiva y saludable. También el tener esa conciencia de nuestra respiración. Y cómo tratamos de sonreír, hacer ejercicio, todas esas cosas que nos ayudan a poder cuidar de nuestro cuerpo físico. Y entonces ahora lo que queremos ver, vamos a ver un video. Si tienen un poco de calma porque Gretchen lo va a poner. Y aquí vamos a ver cómo esta maestra puede modelar estas habilidades con sus estudiantes. My body is so steady and calm because your bodies are so steady. Being able to teach children how to manage their emotions is actually a very important pathway to intellectual learning, because if you can't manage your feelings, it's hard to open up your brain to be able to receive the content that you're trying to learn. I do a lot of work around self-awareness, being able to name emotions and then make a choice around those. You have a large range of emotions during a school day working with children. Some are completely joyful and so exciting, and some are really frustrating or incredibly disheartening. When you talk when I'm talking, it feels like you're not ready to listen to me. So one of the most authentic ways for me to help them expand their own vocabulary is to use my personal experience with my own emotions in the classroom. When people start talking about other things while I'm still giving directions, it feels frustrating for me, and I have to take a breath, catch myself, and say, it's okay, I'm gonna try again. One of the critical features of learning is modeling. We learn by watching others. In this classroom, we see the teacher
modeling her recognition of her emotions and also modeling how she deals with them in productive ways. And that is the first step in helping children learn to manage their own emotions. Big breath in. Big breath out. It's complicated, so we breathe. And that's how so when we're ever going crazy, it helps us calm down. It's based on real life information. Can you make sure your body's sending a message that you're listening to me? Because it hurts my heart when you look the other way when I'm talking. Thanks, dude. My heart feels much better now. Naming my own emotions and modeling for the students how I can attach a emotional vocabulary word to how I'm feeling and then sort of articulate how I'm processing that is a really authentic way for them to sort of pick up that same skill set. And for them to also see that I, as their teacher, am a real human who's having real feelings during the day, but I'm also doing my best to handle them in a way that is safe and kind and productive. So they recognize that having big feelings are part of being human, but being able to name them and do something about them is really the work we're going to do together. Aquí estamos de regreso. Entonces, cuando estaba mirando el video de cómo la maestra estaba trabajando con las estudiantes, ¿qué observaron acerca de cómo ella trató de ayudarles a ellos a tratar con sus emociones o relacionarse con ellos? ¿Notaron algo, algunas cosas que le impresionó o que ustedes quisieran utilizar en su trabajo con jóvenes? Porque sabemos que esto es una cualidad que muchos de nuestros estudiantes necesitan apoyo en poder regular sus propias emociones, en poder estar cómodos en expresarlo. Ajá. Estoy tratando de ver la charla. Tengan un poco de paciencia conmigo porque mi amiga Ángela ve que hay preguntas, pero no puede. Ok, aquí está. Ok, so vemos que los niños pueden aprender de sus emociones y cómo comunicarlos, ¿verdad? Sí, eso es algo que queremos hacer, que queremos modelar con nuestros niños, el poder reconocer, porque a veces ellos mismos no reconocen que están teniendo una reacción. Entonces, si nosotros podemos hacer que ellos reconozcan y pueden nombrar esas emociones, porque a veces lo que vemos es que los niños no pueden nombrar las emociones. Saben que están teniendo una emoción incómoda, pero no tienen las palabras. So, es muy importante poder ponerle nombres a estas emociones incómodas. Y también no solamente es nombrarlas, reconocerlas, sino también ayudarles. Y una manera que podemos hacerlo es modelar la manera de cómo nosotros estamos procesando esas emociones y qué decisiones estamos tomando en cuanto a ellas. Muchas veces, especialmente con la emoción de ira, a veces los niños están enojados y lo que los pone en problema no son las emociones, sino las reacciones que utilizan o las reacciones que tienen a estas emociones. Eso es muy importante poder explicar y modelar ese proceso. Y una cosa que nos ayuda a nosotros, a los adultos y también a los niños, es poder estar consciente otra vez acerca de la respiración. Muchas veces estamos incorporando esto en nuestras aulas
los maestros están utilizando la práctica de mindfulness, esa estar presente en el momento. Y es una cosa que ayuda mucho a los estudiantes a estar conscientes acerca de esas sensaciones y emociones y poder manejarlas. También la meditación, estar en oración, estar conscientes acerca de nuestro auto-habla. Muchas veces estamos teniendo ese diálogo negativo en nuestra propia mente y a veces ni estamos conscientes de las cosas que nosotros mismos nos decimos, que puede descorazonarnos o bajar este ánimo. Así que queremos ser intencionales acerca de ser bondadosos con nosotros mismos. Y vamos a hablar acerca de la empatía. Y entonces, la señora Brené Brown es una persona muy famosa que habla mucho acerca de la empatía, de la vulnerabilidad, de ser valientes en cómo nosotros tratamos. Definió la empatía como la capacidad de sentir las emociones de los demás. Entonces vamos a ver un video que nos va a enseñar Gretchen acerca de la empatía. So what is empathy, and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, climb down. I know what it's like down here, and you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, no, you want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. Yeah. And we do it all the time, because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So, I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now, I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. So, otra vez, la empatía, esta capacidad de sentir las emociones de los demás. ¿Cuáles son algunas de las cosas que notaron del video? Ahora no lo
encuentro. Aquí está. Ah, ¿qué cosas aprendimos acerca de la empatía? Sé que habló de 4 diferentes facetas de la empatía. ¿Se recuerdan de una? Y otra pregunta que pudiéramos hacer, ¿por qué se considera que uno tiene que ser vulnerable para poder demostrar la empatía? Eso fue una cosa muy interesante que mostró el video. Cuando habla acerca de la empatía como esa elección vulnerable, parece que la lluvia nos tiene un poco. Okay. Entonces, una de las cosas que aprendimos es que son 4 diferentes cosas que contiene la empatía. Por ejemplo, la primera, estamos muy familiarizados con ello, que demanda que nosotros tomemos la perspectiva de la otra persona, ¿verdad? Que veamos las cosas como ellos las ven. También estar fuera del juicio, de no juzgar a la otra persona, porque estamos buscando hacer una conexión y sabemos que cuando las personas se sienten juzgadas, eso lo que sirve es para alejar a esa persona de nosotros. No van a poder comunicarse abiertamente con nosotros y también poder reconocer esas emociones y comunicarlas. Así que eso son, y dijo la diferencia entre la empatía y la simpatía, que muchas veces las personas usan esas 2 palabras como si fueran la misma, pero es muy diferente tener empatía que tener simpatía. Y ella dice que la empatía sirve más para conectar a las personas y a veces la simpatía lo que hace es nos alejamos de eso porque quizás tengamos compasión de esa persona, pero de veras que no podemos ponernos en su lugar. Así que algo importante de recordar. Y a veces, muchas veces pensamos, oh, esa persona tiene mucha empatía, ella es muy empática, pero sí se puede enseñar. Nosotros podemos desarrollar esta cualidad en nuestros hijos, en nuestros estudiantes, y sabemos que sí no se desarrolla automáticamente, porque nosotros a veces tenemos que ser deliberados o intencionar en poder enseñar la empatía, porque sabemos que los niños absorben muchas cosas, incluso los prejuicios raciales de la cultura popular, a otras cosas que observen en su ambiente, así que, y pueden hacer eso si hablamos de estas cosas o no, así que tenemos que ser intencionales en poder enseñar a los niños y tener esas conversaciones que a veces son un poco difíciles, ¿verdad? Cuando estamos hablando acerca de ciertas cosas, pero sí queremos educar a nuestros niños y criarlos de una manera que puedan demostrar esta cualidad tan importante. Así que hay cosas basadas en la evidencia. Han habido estudios acerca de la empatía y tiene que ver mucho cómo nos comunicamos, qué clase de relaciones tenemos. Me dicen que hay algo en la charla. Déjame mirar. Sí, when I hover. When I try to go on the chat. Ok. Estaba buscando. Ok, no hay nada. Ok. Entonces es muy importante que seamos sensibles y responsivos a los niños. Queremos crear un ambiente cómodo
para que ellos se sientan seguros. Porque a veces cuando tenemos algunas conversaciones que son un poco más profundas o conversaciones que son un poco incómodas acerca de cómo tratamos a otras personas, cómo interactuamos con otras personas, a veces los niños, si no se sienten que están en una situación segura, no van a compartir. En mi trabajo con estudiantes, a veces tenemos grupos de niñas o grupos de niños que estamos hablando acerca de cosas como bullying, hostigamiento estudiantil o otros conflictos, entonces interpersonales. Así que estos son temas que son un poco difíciles para que las personas sean honestas. Así que si no creamos un ambiente donde los estudiantes sientan que pueden expresarse sin que se permita que otro estudiante juzgue lo que dice o diga algo negativo y uno como un adulto no dice, no, esto no se acepta en este grupo o así no es que nos hablamos, vamos a tener reglas acerca de cómo nos vamos a comportar para respetar las opiniones de los otros. Entonces, si podemos fomentar ese clase de ambiente con nuestros estudiantes para tener estas conversaciones que son importantes en cómo relacionarnos como humanos, entonces no va a ser exitoso. Así que sí necesitamos ser responsivos, porque los estudiantes se dan cuenta si uno permite que otro estudiante diga algo que le resta un poco de dignidad al otro estudiante y no como grupo o como adulto no intercedemos, entonces no se van a sentir seguros. Así que es muy importante de estar consciente de que ellos vean que uno está intencionalmente creando este ambiente. Y queremos que los estudiantes, los jóvenes descubran lo que tienen en común con otras personas, porque eso sí ayuda a la conexión. Y entonces, otra vez, ¿qué pueden hacer las escuelas? Vamos a hablar un poquito más acerca de otras estrategias que podemos utilizar, pero tenemos que ser más inclusivos, como cómo creamos ese ambiente en la escuela de que todos los estudiantes, no importa de dónde sean, quiénes son, qué nivel socioeconómico, qué cultura de origen, que se sientan incluidos, que se sientan valorados. Y también hablar acerca de los prejuicios raciales y la injusticia que vemos en nuestra comunidad. Y esto es un decir de Nelson Mandela, algo que siempre me ha impresionado acerca, como dice, nadie nace odiando. Las personas deben aprender a odiar y si pueden aprender a odiar, se les puede enseñar a amar, porque el amor viene más naturalmente al corazón humano que a su opuesto. Así que él dijo eso en No Walk to Freedom. Algo que podemos tener en mente. Entonces, la empatía, hablamos ahorita acerca de la empatía afectiva, que tiene que ver más con las emociones, cómo nos relacionamos con otros emocionalmente, socialmente, pero también podemos desarrollar la empatía cognitiva. Y esto es más con nuestras mentes, que también puede llegar a nuestro corazón, pero es la capacidad de reconocer la perspectiva de otro. Y esto es algo que podemos hacer en las escuelas, porque a veces lo que podemos introducir, a veces cuando leemos varios libros, escogemos los libros que vamos a discutir en clase o novelas que vamos a discutir en clase, a veces es importante introducir literatura que nos pueden exponer a otras clases de personas de otra edad, de otra
cultura, de otro origen, para que podamos exponer a nuestros estudiantes a otras experiencias que han vivido otras personas. No tienen que ser de vida real, puede ser imaginaria, pero solamente para poder abrir la mente de nuestros estudiantes que puedan considerar y hacer preguntas. ¿Qué piensan? ¿Qué creen? ¿Qué es lo que ustedes creen que sienten estos personajes? ¿Y cómo lo sabemos? Buscar esas claves de cómo las personas reaccionan a ciertas cosas, cómo su experiencia que han vivido hasta ese punto ha informado sus reacciones o sus opiniones. Así que eso es algo que podemos hacer como escuelas, con los maestros, como consejeros, como personas que trabajan con nuestros jóvenes y también como padres. Y otra cualidad, hablamos acerca de la autorregulación de las emociones, hablamos acerca de la empatía. La tercera cualidad que abarca esta definición de salud mental es la resiliencia. Y entonces cuando hablamos acerca de la resiliencia, es esa capacidad de adaptarnos o recuperarnos cuando las cosas no salen como esperamos. Y muchos de nosotros estamos muy conscientes de cómo se siente eso hoy en día, ¿verdad? Pero las personas resilientes no se reembolcan, no se centran en los fracasos, ellos reconocen la situación, aprenden esos errores y entonces avanzan. Pero antes de hablar más acerca, queremos entender por qué hoy en día es tan importante hablar acerca de esta cualidad. Y mucho de nuestro entendimiento acerca de la resiliencia o el poder ser resiliente se basa mucho en un estudio que hubo en los años 1995 hasta 1997 y se llama el ACE Study. Este estudio es un estudio que se hizo acerca de las experiencias adversas o negativas que personas tuvieron en su niñez. Así que esto fue un estudio que fue comisionado por Kaiser Permanente y el CDC. Y entonces estaban buscando ver la asociación entre estas experiencias negativas en la niñez con problemas que los adultos experimentaban después en su vida en cuanto a la salud general y también algunos problemas sociales. Y entonces, algunas de las cosas que estaban buscando mirar o estudiando en este estudio eran experiencias negativas como experimentar la violencia en el hogar, o ser abusados como niños físicamente, emocionalmente o sexualmente, o la negligencia de padres. También ser testigo de violencia en su hogar o en la comunidad. El tener miembros de la familia que murieran por suicidio o atentaran suicidio. También miraron a ciertos factores ambientales como el abuso de drogas o del alcohol, también tener problemas de salud mental o ser diagnosticado con problemas de salud mental o la separación de padres o el divorcio o tener miembros en la familia que estuvieran encarcelados. Así que esas son algunas de las cosas que estaban mirando en ese estudio. Entonces, al mirar a esos factores de riesgo, nos ha forzado como personas profesionales a mirar cómo podemos combatir esos factores de riesgo con factores protectores. Y entonces, eso es el estudio de la resiliencia. Y tenemos aquí ese corazoncito ahí en medio de su pantalla. Y eso es un ejemplo de una artesanía que se llama kintsugi.
Y esta artesanía significa unir con oro. Y es una artesanía que consiste en unir partes de frascos que se han roto. Y entonces lo que hacen es esas fracturas visibles se adornan con oro. So, en vez de tratar de ocultar estas fracturas, la adorna con oro. Entonces es un arte, una artesanía muy bella y se basa, y sus raíces se basan en la filosofía Zen o Wabi Sabi, que celebra la imperfección. So, a veces de las cosas rotas se puede lograr hacer algo muy precioso, ¿verdad? Y ahora vamos a mirar un video de Michael Jordan, que Gretchen va a poner. Y muchas veces cuando pensamos en Michael Jordan, rara vez pensamos en el fracaso, ¿verdad? Vamos a ver lo que nos dice este comercial. I've missed more than 9,000 shots in my career. Dice que falló más de 9,000 veces con el tiro o hacer la canasta. 26 times I've been trusted to take the game-winning shot and missed. 26 veces le confiaron en hacer And este over again tiro in my life. para ganar el juego, pero no And that pudo. is why I succeed. Entonces, como dice Michael Jordan, muchas veces he fracasado muchas veces, pero por eso es que tengo éxito. Y eso queremos hacer con nuestros estudiantes, con nuestros niños. Muchas veces, cuando en mi práctica con jóvenes, la mayor parte de los jóvenes con que trabajo o están lidiando con la depresión o la ansiedad. Y muchas veces nosotros mismos podemos apoyarlos en poder navegar eso, en crear un ambiente donde ellos se sientan cómodos en poder aprender de sus errores. Porque a veces ponemos mucha presión y sabemos mucho, a veces cuando tratamos con estudiantes que están lidiando con la ansiedad, tengo que ser perfecto, tengo que hacerlo bien, tengo que ser correcto, siempre, siempre, siempre. Y sabemos como humanos que a veces no es posible. Podemos hacer el mejor esfuerzo, pero a veces no podemos lograr algo. Pero eso no quiere decir que tenemos que darnos por vencidos, que tenemos que tirar las manos y ya no puedo. Pero sí podemos fomentar ese ambiente de que estamos cómodos en poder explorar cómo podemos tener éxito a raíz de este fracaso. ¿De qué puedo aprender acerca de esta experiencia? Podemos hacer mucho, mucho bien con nuestros jóvenes. ¿Alguien tiene cualquier cosa que quisiera compartir en cuanto a eso? Okay, vamos a seguir. Entonces, vamos a hablar acerca de 5 maneras que podemos fomentar la resiliencia en nuestros estudiantes. Y incluí esto porque las escuelas, especialmente con la situación del COVID, hemos tenido 6 meses de los niños estar aislados en la casa. Sabemos que muchos de nuestros estudiantes van a tener dificultades en poder avanzar académicamente porque quizás tengan diferentes situaciones. Entonces, al regresar a la escuela, nosotros como personas que trabajamos con nuestros estudiantes, estamos buscando la mejor manera de poder apoyarlos emocionalmente. Algo que siempre estamos hablando es acerca de SEL, el aprendizaje social emocional de nuestros niños. Así que ahora mismo, cuando estamos empezando otra vez con nuestras clases, tenemos a nuestros estudiantes en la escuela,
estamos buscando maneras de apoyarlo emocionalmente porque reconocemos que esto es un tiempo donde todos estamos tratando con estrés crónico. No es un estrés que viene hoy y se va mañana, sino que por estos 6 meses y todavía no sabemos cuándo vamos a regresar a la normalidad. Durante este tiempo nuestros cuerpos están viviendo con este estrés crónico, no solamente como estudiantes, sino como maestros, como padres, como terapistas. Así que estamos buscando la manera de poder ah, regresar o restaurar la resiliencia en nuestros estudiantes o descubrir esa resiliencia, porque muchos lo tenemos, pero no lo reconocemos. ¿Ok? So, aquí hay 5 maneras. Y la primera manera es poder fomentar la conectividad con nuestros estudiantes. Sabemos cuando estudiamos el trauma, niños que han sido impactados por el trauma a muy temprana edad, que hay mucho daño que se le hace a ese niño emocionalmente, mentalmente. Hay estudios que han enseñado de cómo el cerebro de un niño que ha experimentado trauma se cambia biológicamente. Hay cambios que ocurren en el cerebro. Pero los estudios sí han demostrado que hay un factor protectivo más importante que ningún otro en poder causar un cambio positivo en este niño y es que un adulto lo cuide y lo nutre. Un solo adulto que tenga una relación positiva con ese niño, que sea de apoyo con ese niño, puede hacer un impacto bastante fuerte y darle mucho beneficio a ese niño. Y la segunda cosa que podemos hacer es hacer que los niños se sientan como que pertenecen. Ese sentido de yo soy importante, yo contribuyo, yo tengo valor. Y eso es algo que como escuelas podemos hacer que ellos se sientan, que están incluidos, que son valorados, que son aceptados. También hablamos acerca del logro. Y muchas veces en las escuelas, cuando hablamos del logro, hablamos de el AB honor, el estudiante que todo A, todo B, los atletas que siempre estamos celebrando, ya vencimos, somos los campeones, pero buscar otras maneras de que los estudiantes que están con nosotros, los niños con quien trabajamos, se sientan valorados. A veces no tienen ese talento, a veces académicamente no son el mejor estudiante, pero tenemos que encontrar cosas que podamos celebrar, unos logros, aunque sean pequeños, pero sí celebrar esos logros para que el niño se sienta que es importante, que tiene valor. Y otra cosa que tenemos que tener en mente es la autonomía. Queremos y alguna manera que podemos fomentar o ayudar a los niños a desarrollar esto es darle opciones, que puedan elegir la manera de cómo van. A veces algunos maestros pueden decir, bueno, vamos a estudiar esta unidad y le voy a dar 2 opciones. Pueden hacer una presentación oral o me pueden escribir un papel para darle esa opción. Algunos estudiantes se sientan más cómodos con una opción que otra y entonces pueden lograr más haciendo lo que sea más cómodo. A veces en las clases tratamos de hacer eso como padres, a veces aunque sean pequeños. Te puedes poner la camisa azul o la camisa roja hoy. Sabemos que las dos están limpias y son opciones aceptables, así que dándole a los niños desde pequeños alguna autonomía los ayuda a sentirse que tienen un poco de control sobre sus vidas. Y especialmente hoy en día con el COVID y tantas restricciones acerca de dónde podemos estar, qué
cómo podemos manejar nuestro ambiente, es muy importante poder dar esas opciones porque hay muchas cosas que aún como adultos hoy no podemos controlar, entonces queremos poder sentir un poco de control sobre nuestro propio ambiente, nuestra vida diaria. Y últimamente el cumplimiento. Cuando estudiamos en Maslow, siempre estudiamos acerca de las diferentes maneras de actualizarse y esa es la última actualización, el self-actualization, la actualización autorización. Entonces, ¿cómo podemos hacer que los niños se sientan que tienen que han cumplido, que han llegado a ese nivel? Y a veces buscando maneras que ellos puedan contribuir a la comunidad en hacer ciertos proyectos que pueden beneficiar a otros. Y eso a veces nos hace sentir mejor porque estamos haciendo algo. A veces necesitamos hacer algo para poder demostrar que sí somos capaces, que podemos lograr ciertas cosas. Algunas preguntas acerca de cómo poder promover la resiliencia en nuestros estudiantes o en nosotros mismos. Algunos comentarios. Siéntanse libre, por favor. Okay. Y aquí hay otras maneras prácticas de poder manejar eso, de poder fomentar esa salud mental en nuestros estudiantes, esa resiliencia. Muchas veces los maestros se esfuerzan por aprender los nombres de sus estudiantes o los administradores. Para los maestros es un poco más fácil porque solamente tienen cierto limitado, pero hay algunos administradores que tienen, como por ejemplo en nuestra middle school son 800 más estudiantes que tenemos ahora, porque hay 400 que están en virtual. Pero aprender los nombres de los estudiantes, mostrar interés por ellos, eso les hace sentir bien. Expresar que confiamos en sus habilidades. Poder celebrar cuando siguen esforzándose, cuando son perseverantes. Y poder promover ese espíritu de cooperación. Y también poder modelar nuestras interacciones sociales. Y ahora mismo, y en cuanto a la comunicación, y ahora mismo mucho de nuestra comunicación es virtual, son en las redes sociales. A veces el estar utilizando esa comunicación, a veces tenemos que tener en mente, especialmente lo que hemos notado con los estudiantes o los jóvenes, a veces hacen ciertos comentarios en las redes sociales o cuando están interactuando y a veces ellos mismos no se dan cuenta del impacto de sus palabras en otras personas porque no tienen esa habilidad de poder ver en vivo cómo la persona está reaccionando. A veces es importante ahora más que nunca enfatizar la empatía y ser bondadosos con otros, tener consideración acerca de cómo usamos nuestras palabras y qué cosas podemos compartir. Y también siempre modelar la tenacidad, la madurez emocional, la actitud saludable, el ser positivo, el ser genuino, el evitar el uso de sarcasmo, no usar palabras cortantes o hirientes con nosotros mismos o con nuestros niños. Y otra cosa que podemos hacer es enseñar a nuestros estudiantes y nosotros mismos poder utilizar estas estrategias de poder lidiar con los problemas, de poder resolver los problemas. Empieza con definir
el problema. Preguntar qué puedo hacer, cuáles son mis opciones. Y a veces tenemos que alistar esas opciones, hacer una decisión y después de ejecutar esa decisión, entonces preguntarnos, ok, ¿funcionó? Que si no, entonces, ¿qué puedo hacer ahora? Muchas veces cuando estoy trabajando con clientes y enseñando esto, siempre le asigno una tarea. Bueno, estas son algunas recomendaciones que hemos discutido hoy. Puedes tratar de ver cuál vas a implementar. Algunas trabajan, algunas para otras personas más que otras. Pero quisiera que cuando volvieras a nuestra próxima sesión me dijeras cómo te fue. Y entonces si no trabajó, entonces vamos a ver qué cambios podemos hacer o por qué no trabajó para entonces volver a intentar. Así que reconocer que es un proceso y que son habilidades que podemos aprender a manejar nuestros problemas y tener soluciones para ellos. Y aquí dice un dicho que es central para crear la armonía entre el cuerpo y la mente. Un dicho que aquí hemos incluido. Dice, los más grandes maestros no son necesariamente los que se separan del mundo y de sus cuerpos, sino los que manifiestan su espiritualidad en sus cuerpos. Así que eso es una cosa también que he encontrado al trabajar con personas que han sido impactados con el trauma. A veces desarrollan una defensa para lidiar con ese trauma, pero lo que hace es que se desconectan a veces de sus mismos cuerpos porque a veces no reconocen en sí mismos las reacciones que están experimentando. So, muchas veces el trabajo que hacemos es que ellos logren poder reconocer cuando ellos mismos están tensos, cuando están, en inglés se dice trigger, cuáles son las cosas que han causado o las palabras que han causado esta reacción en ti mismo. A veces pausar y estar presente para ver cómo es que están reaccionando, por qué están reaccionando. Así que es algo que a veces toma mucho trabajo poder crear esta armonía entre el cuerpo y la mente, y muchas veces usamos la respiración, usamos relajación, usamos, en inglés se dice progressive muscle relaxation, progresivamente tensar y relajar los músculos. Así que esas son cosas que podamos practicar. A veces al principio no es muy natural para nosotros hacer estas cosas, pero con el tiempo puede ser una estrategia muy útil en poder manejar el estrés, lidiar con trauma, lidiar con el estrés crónico. Y ahora vamos a ver otro video acerca del cuidado de sí mismo, porque esto es una cosa muy importante que tenemos que tener en mente. Care. Now, Parks and Rec, of course, is pretty great, but self-care is more than just treating yourself. Self-care is not a reward, though sometimes that can be part of it. It's a vital piece of the ongoing process of being a human. To quote the self-help classic, Codependent No More, self-care is an attitude that says, I am responsible for myself. In other words, I am my responsibility, and I will honor that responsibility as I would anything else that was precious to me. So let's make an action plan for using self-care to make our lives more awesome. Step 1, recognize that it is indeed okay to take care of yourself. Nay, it is not just okay, it is smart. As Lifehacker puts it, self-care helps prevent burnout, reduces the negative psychological and physical effects of stress, and helps you refocus on what's true and important. Like, there's an entire peer-reviewed international journal on burnout. This is like a real big
difficult problem to solve. Now, this may seem counterintuitive, but it actually makes you more productive, not less, to set time aside for yourself. And regardless of your productivity levels, recognize that you are a human being, and that is enough to warrant compassion and kindness. For real. Step 2. Ideally, before the need strikes, research outwardly and inwardly what self-care means and what works for you. There are self-care actions that can help pretty much everyone: getting proper nutrition, some exercise, enough sleep, hydrating, and taking small breaks throughout the workday. I like to go for walks, and I like to be forced to do it by my friends or family or baby. We'll link to a list of almost 50 self-care actions down in the doobly-doo. But everyone is unique, so it's important to ask what actions make me feel better. Journaling, texting something nice to a friend, like watching videos of pug puppies, doing a bunch of push-ups, pillow fights, putting some projects on the back burner maybe. I personally am all in for the baby cuddles. I have a baby now, and I feel like I'm doing a thing that I was designed for, and that I need to be doing, and that I also just really like. Sometimes he's angry though, and he yells at me, but most of the time I get cuddles. Now, one possible self-care action from us to you: start a digital warm and fuzzy file and fill it with compliments or kind words you've received, good memories, and favorite photos. Like, I have to admit, I get lots of people saying nice things about me on the internet, and that helps get me through the day. Being able to look through this file when you're feeling down might go a long way to bringing you back up. You want this list to be both ample and flexible, and you may even want to break it into different categories. For instance, T. Michael Martin, the fellow who wrote this script, by the way, has a spreadsheet of self-care actions organized by types of negative experiences. After all, the self-care you need while you're depressed may not be the same self-care that helps when you're overwhelmed with work. Also, if other people are involved in these self-care actions, it's totally cool to let them know now that they are part of your action plan. They may not always be available, but odds are if they're a good friend, they're going to do their best to do their part. Step 3. Self-care powers activate. It's best if you can recognize the warning signs that you could use some self-care before things go into the red zone. For me, by the way, it's when I noticed my fingers going to websites that I didn't intend on going to. Like, just typing in reddit.com when I have a ton of work to do is a sign that I should go for maybe a little walk to recharge the batteries. If you're keeping a journal, you might notice a pattern or two in your behavior. Perhaps you'll notice a bleaker mood than normal or disturbed sleep. Either way, once the need becomes apparent, consult your list and follow through. And that is all that we have for you today. But if you have any self-care tips, please let us and other people who are looking know down in the comments below. We would love to hear from you. In the meantime, take care of yourself, your friends, and your neighbors. It's the adult thing to do. Y también queríamos, una de las cosas que habló el Señor en el video acerca del autocuidado es que a veces tenemos que tener varias estrategias para nuestro propio autocuidado, porque a veces necesitamos cosas diferentes. Y hay ciertas, como seres humanos somos un poco complejos, porque a veces necesitamos algo que nos dé autocuidado en una manera física, psicológicamente, emocionalmente. A veces tenemos que buscar estrategias para tratar con nuestra vida profesional. A veces tenemos que tener esos límites en nuestra vida profesional. Así que es bueno tener varias estrategias que nos ayuden a equilibrarnos, porque a veces necesitamos algo más en una parte de nuestra vida que en otra. Y esto es algo que podemos compartir con ustedes. La rueda de autocuidado tiene algunas sugerencias en varias áreas, pero también ustedes mismos pueden, a lo mejor han encontrado algo que les sirve mucho ahora para su autocuidado. ¿Cuántos de nosotros hemos estado pensando más en cómo cuidar de nosotros mismos? Si alguien quiere compartir, si ha tratado de poner más énfasis en cómo cuidar de sí mismo, o piensan que es algo que necesitan considerar, que necesitan hacer con más frecuencia hoy en día.
Sí, vamos a compartir la rueda del equilibrio. Sí, vamos a enviarlos quizás cuando enviemos los certificados, porque sí vamos a proveer certificados de asistencia, o vamos a asegurarnos de compartir esa rueda. ¿Ok? Gracias por preguntar, Nidia. ¿Alguien ha encontrado algunas maneras de cuidar de sí mismo o ha implementado algunas estrategias recientemente o hay algo que quisieran iniciar, empezar a hacer más ahora que estamos tan, ¿cómo se dice? Sí, sí, Nidia, es muy importante. Ahora más que nunca estamos utilizando tanto estamos utilizando tanto la tecnología para el trabajo que a veces es importante desconectarnos, ¿verdad? Y especialmente los jóvenes, porque los jóvenes, eso es como ahora se están comunicando y ahora más que nunca, porque no podemos estar físicamente juntos. Pero lo que pasa con los jóvenes a veces y otras personas, que empezamos a compararnos con las otras personas, porque siempre que compartimos es algo excitante, algo nuevo, y entonces a veces uno dice, bueno, mi vida es un poco aburrida comparado con lo que está experimentando esta persona. Otra muy buena sugerencia, sí, un diario de gratitud. Eso es tan importante, porque eso lo que va a ayudar es a recalibrar nuestro cerebro a ser más positivos, ¿verdad? Porque muchas veces nos concentramos en lo negativo. Es muy importante, sí, palabras de afirmación. A veces eso es una tarea que a veces cuando noto que mis clientes están siendo muy negativos en cómo están viendo la vida, le asigno, antes de que te acuestes, quiero que escribas 2 o 3 cosas de lo que estás agradecido por ese día. Y puede ser algo muy pequeño, pero solamente para recalibrar el cerebro para que en vez de siempre estar pensando en lo negativo, estemos un poco enfocados, porque al tener esa tarea, entonces durante el día estamos obligados a tratar de ver las cosas de manera un poco más positiva. Tener un diario así sería muy buena idea. Muy buena idea. Gracias por compartir. Y entonces, a seguir otra vez, porque es tan importante el autocuidado personal. Y sabemos que a veces, especialmente con los trabajos que nosotros hacemos, a veces que siempre estamos cuidando de otros, es muy importante olvidarse de cuidar de nosotros. Y hay un decir en inglés que dice, you can't serve from an empty vessel. No puedes servir de un jarro que no está lleno, que está vacío. Tenemos que renovarnos a nosotros mismos para entonces seguir sirviendo a nuestra comunidad de manera significativa y de una manera que nos dé gozo, porque nosotros tener ese gozo vamos a poder comunicar ese gozo con los que estamos tratando, lidiando. Gracias. Entonces, otra encuesta, otra pregunta, la número 3. Vamos a ver si recordamos algunas cosas de que hemos hablado esta mañana. Vamos a ver, ¿cuáles son 2 de los componentes de la nueva definición de salud mental? La primera es la resistencia y autocontrol. La segunda es la resiliencia y autorregulación. La tercera es la empatía y resistencia, o la simpatía y empatía. Eso sí pueden poner sus respuestas y ver cómo nos fue o qué recordamos. Y aquí tenemos, ok,
33% dice la resiliencia y autorregulación, y entonces los otros, sí, le hice un truquito, porque sí hablamos del video y comparamos la simpatía y la empatía, pero el video nos mostró que son cosas un poco diferentes, ¿verdad? Son las dos cualidades que sí están incluidas en esa definición, es la resiliencia y la autorregulación. Muy bien, gracias. Y ahora vamos a la próxima pregunta. Oh, creía que tenía una. Tenemos la otra pregunta, ¿verdad, Gretchen? Sí. Ok. No hice el slide, pero sí tenemos la pregunta. Dice, ¿los adultos pueden ayudar a los niños con su autorregulación por medio de modelar y proveer instrucción directa? ¿Es cierto o es falso? ¿Qué piensan? A ver las respuestas. Un 100%, gracias. We got it. Muy buenos estudiantes. Ahora, queremos terminar con una breve relajación, pero antes de eso, antes de empezar, quisiera abrir, Gretchen, I was gonna, okay, lo hacemos después. Bienvenido o bienvenida. Estás en Psicología Online y te acompañaremos durante una sesión de relajación guiada corta. Dedícate 5 minutos a ti mismo. El objetivo de la relajación es disminuir el nivel de activación e inducir a la tranquilidad y el confort. Por ello, en primer lugar, debes encontrarte en un ambiente relajante, con bajo nivel de luz y sonido, con ropa cómoda que no oprima y una temperatura agradable. Tras eliminar cualquier elemento que pueda distraerte, busca una posición cómoda, ya sea estirado o sentado. Todo tu cuerpo debe estar apoyado en una superficie confortable, como un sillón acolchado o un colchón o una colchoneta. En primer lugar, cierra los ojos y nota el ritmo de tu respiración. Es lenta y profunda, pero natural. Coge aire por la nariz, retén el aire y expúlsalo lenta y completamente. Tras expulsar todo el aire, haz una pequeña pausa antes de volver a inspirar. Nota cómo el aire entra y llena tus pulmones, cómo el abdomen se hincha y se deshincha. Empieza siendo consciente de tus pies. Los dedos, la planta, el empeine, el talón están relajados y pesan. Sube por el tobillo y la espinilla. El gemelo está relajado, igual que la rodilla y los muslos. No hay tensión en tus piernas. Las notas calientes y sientes que pesan. Puede que notes sensaciones como espasmos u hormigueos. Es normal. Indican que el cuerpo está relajado. No les des más importancia y vuelve a centrarte en la relajación. Seguimos subiendo por la cadera, la pelvis y los glúteos. Eres consciente de ellos y de su peso. Pasamos a la espalda, el abdomen y el pecho. Notas el torso caliente. Te sientes completamente tranquilo y relajado. Disfruta de esta sensación. Lo estás haciendo bien. Lleva la atención a los hombros y a la parte cervical. Están relajados y pesan.
Siente el peso de los brazos sobre la superficie en la que están apoyados. Sé consciente de tus manos hasta la punta de los dedos. Es normal que te distraigas y que aparezcan pensamientos en tu mente. Simplemente déjalos ir y vuelve a centrar la atención en la relajación. Nota la musculatura del cuello totalmente relajada. La mandíbula no está apretada y las mejillas se encuentran flojas, igual que los labios, la nariz, los ojos y las cejas. Por último, nota tu frente libre de tensión. Lo estás haciendo muy bien. Disfruta de este momento de paz. Nota cómo tu cuerpo pesa y ejerce presión sobre el sillón o el colchón. Presta atención a tu respiración, pausada y profunda. Ahora, imagina que inspiras un aire blanco y brillante. Un aire puro que te aporta calma y bienestar. Luego, mediante la expulsión del aire, dejas ir todas las preocupaciones y el malestar. Visualiza cómo este aire que entra repara cualquier cosa que no esté funcionando en ti. Con cada expiración, ves la negatividad salir y alejarse de tu cuerpo y de tu mente. Cada vez está más y más lejos, hasta que dejas de verla. Te sientes bien, estás tranquilo y relajado. Poco a poco puedes empezar a mover los dedos de las manos. Realiza movimientos lentos y suaves. Ya puedes abrir los ojos. Recuerda que la relajación es una habilidad que se aprende con la práctica. Sigue entrenándola cada día. Dedica tiempo a tu bienestar con Psicología Online. Hasta la próxima.